Estimados amigos, amados hermanos, el día de hoy quisiera abordar un tema que yo creo que es de vital importancia para toda la Iglesia de Cristo. Para nadie es un secreto que el día de hoy el Vaticano está experimentando una revolución. La Iglesia Católica está en efervescencia, está en este momento sufriendo un verdadero cisma, porque tanto el Papa Francisco como el dicasterio de la Iglesia Católica le han dado su bendición, le han dado su aprobación a la doctrina trans. Y eso ha causado una tremenda controversia en la cual muchos obispos, muchos cardenales y obviamente muchísimos pastores están pronunciándose en contra de esta decisión del Papa Francisco y del dicasterio del Vaticano. Esto lo que quiere decir es que tanto el Papa como el dicasterio, ellos son pro ideología de género. Con esto, lo que ellos están haciendo es dándole la autorización y dándole su acuerdo a que las personas transexuales puedan ser bautizados y también puedan ser padrinos en los bautizos de niños. Para nosotros, los que no estamos en la Iglesia Católica, que ya nos salimos de ahí hace mucho tiempo, esto es una marcha atrás, hacia atrás de la doctrina que sostenía antes la Iglesia Católica. Bueno, comencemos por tratar de entender un poquito. El bautizo, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica, requiere del arrepentimiento. En el caso de los niños, la Iglesia Católica bautiza a los niños, aunque no toman decisión propia ellos, pero basados en aquel pasaje del libro de los Hechos, capítulo 16, donde Pablo y Silas le dicen al carcelero de Filipo que si se bautiza va a ser salvo él y toda su casa. De ahí es donde ellos se agarran para el bautizo de los infantes. En la iglesia evangélica no practicamos eso. La iglesia evangélica, el que se bautiza tiene que hacerlo por su propia decisión. Eso requiere que tenga edad para decidir si cree o si no cree. Pero en ambos casos, porque también de vez en cuando se dan algunos casos en la iglesia católica, en donde una persona se convierte de una religión al catolicismo, entonces requiere un bautismo católico, pero en ambos casos se requiere del arrepentimiento. Y una persona trans, un hombre que va a ir a ser bautizado siendo varón y va vestido de mujer, eso manifiesta que no hay arrepentimiento, porque para Dios, para la Biblia, el homosexualismo es pecado. El homosexualismo no es aceptado por Jesucristo, ni es aceptado por la Biblia. No estoy hablando del Nuevo Testamento. Todo el capítulo 1 del libro de Romanos habla de lo que es toda la doctrina esa del sexo antinatural, y el apóstol Pablo lo plantea clarísimo ahí. Además de que en otros pasajes dice que los afeminados y los homosexuales no heredarán el reino. Aclaro que no estamos promoviendo el odio contra las personas homosexuales, ni estamos promoviendo odio contra las personas trans, ni estamos promoviendo odio contra las lesbianas, ni estamos proclamando doctrinas de odio en contra de los que practican el sexo antinatural. Los respetamos, simplemente de acuerdo a nuestra fe, como dicen ellos, nuestra religión. Nosotros no podemos aceptar una doctrina homosexual. Tendría que arrepentirse de ser trans para poder bautizarlo. Otra cosa, cómo van a poner personas trans a ser padrinos de una criatura en un bautizo si el propósito en la Iglesia Católica, yo vengo de ahí, en la Iglesia Católica el propósito del padrino es que conduzca en la fe al ahijado que él en ese momento va a bautizar, que le enseñe la fe católica, supuestamente, ¿verdad?
Pero hay una persona trans, ¿qué es lo que le va a enseñar? No puede. Por eso es que esto es una revolución y yo se lo cuento a ustedes porque eh, tengo algunos amigos que son católicos, ¿verdad? Y me han hecho preguntas, algunos, desde Costa Rica, algunos me han hecho una pregunta, que qué pienso y qué opino yo de eso, qué pasa con eso, ¿verdad? Lo cierto en todo este asunto es que la Iglesia Católica tiene una encíclica, creo que la encíclica es del el Papa Juan XXIII, creo que la publicó en el año 1961, si mal no recuerdo. Y esa encíclica se llama Mater et Magistra. Esto quiere decir en latín madre y maestra. Y comienza el Papa Juan XXIII diciendo que la iglesia debe ser la madre y la maestra de las naciones. Comienza muy bonito, ¿verdad? Pero, en primer lugar, todo esto sucede porque no hay enseñanza en la Iglesia Católica. Escasea la buena enseñanza, obviamente. Por eso es que muchos emigramos de ahí y encontramos en las doctrinas evangélicas un acercamiento con Jesucristo, un acercamiento al Dios verdadero y un acercamiento con aquel que es el camino y la verdad y la vida, que es el Señor Jesús. Pero creo que sí debemos enseñar. En el fondo es verdad que la iglesia debe ser la madre y la maestra de las naciones, eso es cierto, pero muchos de los conflictos que hay es porque no hay enseñanza. ¿Qué clase de enseñanza? Por ejemplo, ¿qué es trans? ¿Por qué le llaman trans? Hace poco estuve en una actividad donde estaban muchos pastores. Se murió un amigo nuestro que es pastor. Y con todos los pastores de ese ministerio, como él era pastor un poquito famoso, llegaron muchos pastores y de ahí nos saludamos y nos vimos, muchos ministros. Conocí unos que lo oía hablar nada más de ellos, no los conocía, oía sus nombres, pero no los conocía. Y pues como se alargó un poquito la actividad, pues tuvimos el chance de conversar y yo le decía a uno de ellos, mira, ¿qué piensas de la ideología de género? Y me contesta, ¿qué es eso? ¿Mm? ¿Qué piensas de la doctrina transespecie? Y me pregunta, ¿qué es eso? Estoy hablando de pastores, ¿verdad? Estoy hablando de pastores que, que se supone que deben enseñar, ¿verdad? Porque es la función de la iglesia. Yo pregunto muchas veces a los pastores, ¿qué piensa usted de esa ideología woke? Y ni siquiera sabe qué es eso. ¿Cómo vamos a ser maestros? ¿Cómo le vamos a enseñar a la gente? Nos va a pasar lo de la iglesia católica. Estamos como metidos en una burbuja bíblica y no salimos de ahí y no sabemos qué está pasando allá afuera, ¿verdad? Por eso creo que es importante la enseñanza, que la iglesia se vuelva una iglesia que enseña. Por ejemplo, la palabra trans, porque yo no sé si yo asumo que la gente sabe, pero muchas veces me equivoco, muchas veces me doy cuenta que la gente no sabe. ¿Ve? La palabra trans es la palabra, dice el diccionario Strong, que es la palabra 236. Es la palabra que origina, es ayo. De ahí viene la palabra ayazo, que es transformación, el misterio de la transformación. Esa palabra trans lo que significa es cambiar la forma o naturaleza de algo. Dice cambiar para peor, corromper, o puede ser que cambie para bien. Pero habla de cambiar, dice aquí, hacer diferente, modificar, cambiar la naturaleza. Eso es lo que significa trans, un cambio de naturaleza. Una persona nace varón biológico, esa es su naturaleza, pero de pronto él cambia su naturaleza y dice que es mujer. Eso es un trans. Pero trans, y esto es lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy, todo eso es toda una ideología que campea hoy por el mundo.
Es todo un pensamiento filosófico y político que está dominando el pensamiento de la sociedad del mundo. Y como la gente no entiende en la iglesia qué es eso, yo le estoy preguntando a muchos de los pastores, ¿qué es la ideología de género? Y no saben definir. Si me hubieran contestado que sí, yo tal vez le hubiera preguntado, ¿qué opinas de los 36 géneros que se inventaron estos, verdad? Y hubiéramos hablado un poquito más del peligro que hay en eso, ¿verdad? Cuando yo veo esto, veo la iglesia católica, que fue la que promulgó esa encíclica, Mater et Magistra, Madre y Maestra. Me pregunto ahora, ¿y qué es lo que va a enseñar? Si es madre y es maestra, ¿qué le va a enseñar a sus feligreses? ¿Qué le va a enseñar a los fieles católicos? ¿Cómo ser trans? ¿Eso es lo que va a enseñar? ¿Qué es lo que les va a enseñar? ¿Cómo ser homosexual? ¿Eso es lo que va a enseñar? ¿Cómo cambiar de género? ¿Cómo ser transespecie? ¿Cómo ser transhumano? Eso es lo que va a enseñar, porque dice que son madre y maestra. Y dando los pasos que están dando ahorita, rumbo hacia el sexo antinatural, rumbo hacia el homosexualismo, no tenemos nada en contra de las personas homosexuales, ¿verdad? Pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida. Eso es la cuestión bíblica, ¿no? Eso es lo que va a enseñar la Iglesia Católica. ¿En qué va a parar esto? Este es un papa progre. Este es un papa que va detrás de la ideología woke. Como dirían en Argentina, este Papa Francisco es un papa zurdo. Ese es el problema. Yo sigo pensando que una de las funciones importantes de la iglesia tiene que ser enseñar, no apartarse de la sana doctrina de Jesucristo, no apartarnos de la sana doctrina de los profetas y de los apóstoles, como dice la Escritura, no apartarnos de las doctrinas bíblicas. No podemos sustituir la Biblia por las encíclicas papales, con todo el respeto que me merecen las personas católicas, ¿verdad? Pero yo sé que ahorita están en una tremenda confusión, pero es por la falta de enseñanza. Si algo brilla la Iglesia Católica, es porque no enseña, ¿verdad? Ese es el tremendo problema de la Iglesia Católica. Su forma de enseñar son las procesiones de Semana Santa, su forma de enseñar son los portalitos de Navidad, esa es su forma como enseña. Por eso usted ve que el católico no usa Biblia, las personas católicas no usan Biblia. Y como no usan Biblia, no la leen. Entonces no se dan cuenta que no se puede adorar a la Virgen. Entonces no se dan cuenta que no se debe adorar a los santos. No se dan cuenta que el único abogado que tenemos es Jesucristo, nuestro Señor. Y yo quisiera que nosotros, por lo menos en la obra de Orange, no tuviéramos una animadversión en contra de los católicos. No quiero eso. Yo quiero que todos veamos en la Iglesia Católica un enorme lago lleno de peces, en donde a nosotros nos toca ir a aventar la red. Y no los vamos a pescar si los ofendemos, si los insultamos, si les decimos aquí no se acepta idolatría. Y es cierto, pero sepamos tirar la red. Estamos en un tiempo en donde vamos a tener una gran cosecha, ¿verdad? Porque dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Es porque esto abre los ojos. ¿En qué andan ellos? Acomodándose siempre, como el gato, ¿verdad? Que usted tira el gato para arriba y siempre cae parado. Ahora quieren caer parados con la ideología trans. ¿Ve? Por eso, si usted ve en qué se basa mucho de el pensamiento católico, con el respeto que les tengo, es más en las encíclicas papales, es más en los concilios Vaticano I, Vaticano II, en esas cosas, ellos se basan más que en lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde yo creo que hay un error. Nosotros enseñamos.
invito a todos ustedes, hermanos, a ver a un católico como un potencial evangélico que se salva. Eso es importante que lo veamos así. Ahora, verdaderamente creo que la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, debería ser una madre y maestra para las naciones. Eso sí lo creo. Deberíamos de enseñar la verdad a toda esta gente que anda en este momento confundida y andan desorientados, ahora confusos con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Una de las cosas que deberíamos trabajar fuerte en este tiempo es la enseñanza de lo que es la pareja, hablando de trans, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios diseñó el ser humano? El que diseñó al ser humano lo diseñó varón y hembra. La pareja como Dios la concibió, la pareja que está en el corazón de Dios, nuestro Creador, es una pareja constituida por un hombre y por una mujer. Ahí lo dice claramente el libro de Génesis, capítulo 1, del verso 26 al 28, el 27, donde dice, ahí dice que ahora hagamos al hombre. Dice, a imagen suya lo creó, varón y hembra los creó. También en otro pasaje dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esas palabras las repite el Señor Jesús allá en el capítulo 19 del libro de Mateo. Él vuelve a decir, el que los creó desde el principio, dice, los creó varón y hembra. Y les dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ve, vuelve la boca del Señor Jesús. Por eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Por más que queramos quedarle bien a la gente, por más que querramos quedarle bien a un mundo que se aleja de Dios, eso no se puede cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar la doctrina del Señor Jesús? Y Jesús está diciendo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Vuelvo a insistir, no dice que Jesús dice y se unirá, ni siquiera dice a su pareja, no dice a su compañero o a su compañera, mucho menos a su compañere, menos. Dice el hombre y la mujer. Ahí está, de la boca de Jesús. Y toda la doctrina que después el apóstol Pablo nos da en sus cartas, en Romanos capítulo 1, Primera de Corintios, todo esto donde él habla de los que van a heredar el reino de los cielos, y ahí dice que ni los afeminados, ahí están los trans, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los hombres que se echan con otros hombres, dice que no heredarán el reino de Dios. Así que esas cosas tenemos que enseñarlas. Tenemos que enseñarle a la familia para que la familia le enseñe a los hijos en temas tan importantísimos. Miren, yo quisiera que estos programas fueran cortos, pero lamentablemente conforme voy hablando, se me van viniendo cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá, cuando me hablaba a mí de la sexualidad, no es como ahora. Ahora es una total depravación. Los niños ya desde que están en la escuela, en la intermediate, ya los niños saben de relaciones sexuales porque la pornografía está al alcance del teléfono. La pornografía está al alcance del iPad. La pornografía está al alcance de la computadora. Entonces, en aquellos tiempos no. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, recuerdo que mi papá me vio que había una muchachilla como que me hacía mucha gracia. Entonces él me llamó y me dijo, ¿te gusta la fulana? Y le digo, pues sí, me cae muy bien, son muy buenos amigos. Pero me dice, mire, para escoger una novia o alguien que a uno le gusta, sí. Y me llevó al jardín. Mire usted cómo hablaba de sexo mi papá. Me llevó al jardín. Me enseñó unas rosas, dice, mire qué bonitas están estas flores, qué lindas son. Pero ¿sabe por qué? Vea la raíz. Mire que ahí le pongo abono, ahí, y mire que la raíz
produce, jala la savia y por eso es que la flor está tan bonita y tan hermosa. Mírela cómo está. O sea, esa era su manera que me hablaba de las relaciones sexuales, según él, ¿verdad? Nunca las cosas que se miraban ahora, pero ahora usted no puede hacer lo mismo. Son otros tiempos, otras circunstancias. Ahora usted, desde que los niños salen de la elementary school, de la primaria, usted tiene que hablarles de sexo, pero no como me lo decía mi papá, ¿ah? Diciéndome que la florcita y que la raíz y que la familia era muy importante. Fíjese mucho en la familia es la raíz. Eso me decía mi papá, ¿ve? Y si la familia, usted mira que son buenas gentes, personas temerosas de Dios, personas que no roban, entonces igual, porque ella está aprendiendo de la familia. Ella va a ser el reflejo de la familia. Eso me decía. ¿Ve? Ese era el tipo de forma como él me educaba a mí. ¿Ve? Bueno, ahora ya no se puede hacer eso. Yo creo que la iglesia, como madre y maestra, debe enseñar cómo un padre puede acercarse a hablar de estos temas sexuales, de género, con sus hijos, dependiendo de la edad. No le trate de enseñar como le enseñaron a usted, padre de familia. No le trate de enseñar a su hijo como me enseñaron a mí. Era otro tiempo, eran otros valores, eran otras circunstancias históricas que vivíamos. Era un tiempo en el que se respetaba a los padres. Era un tiempo en el que la palabra de un papá tenía valor tremendo. Era obedecido el papá, era obedecida la mamá. En estos tiempos no. En estos tiempos, lamentablemente, es todo lo contrario. Entonces, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, la iglesia tiene que enseñar a los padres cómo enseñar a sus hijos en temas como la sexualidad, para que no haya confusión en los niños, porque los niños en la escuela van a estar oyendo esto. Se me acercó una madre de familia, una hermana de la iglesia, pero con una vergüenza terrible. Yo la miraba y, ¿qué le pasa? Y me dice, hermano Andy, no sé cómo decirlo, me da mucha vergüenza. ¿De qué se trata, hermana? Me dice, fíjese que fui a recoger a mi hija, pero había un trafical, dijo ella, un tráfico ahí bien complicado. Tuve que dar la vuelta por otro lado y no la voy viendo en la esquina, besándose, besuqueándose, dijo, con otra chiquilla. Es lesbiana mi hija. ¿Qué hago, pastor? Bueno, esas son las cosas que le pueden pasar a cualquiera, aunque sean evangélicos. Esto lo que me refleja es que hay problemas en la familia. Pueden ser problemas matrimoniales, problemas familiares. Pueden ser que esa actitud de una niña o de un niño sea producto de una rebelión, de una insatisfacción que tiene de vivir en la forma que vive. Entonces podemos hablar de estos temas más. Tenemos que hablar con nuestros hijos de temas como este, varón y hembra, como Dios, y empezar a insistir con ellos de lo que es la pareja, el matrimonio de Dios. Hablar del matrimonio, dependiendo de su edad. Si ya los ves que andan ahí buscando noviecito, como mi papá me miraba, que yo estaba interesado así, que le hacía ojitos yo hacía a alguien, y él se dio cuenta, le gusta, entonces ahora es el momento de hablar del noviazgo. Y ya cuando tienen novio, ya cuando los traen al Thanksgiving y toda esa cosa, usted se está dando cuenta que la cosa va un poquito en serio. Entonces hay que hablar del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio de Dios? ¿Cómo Dios bendice el matrimonio? Decirle que el matrimonio es una cobertura. Explicarle a los hijos, el matrimonio es una cobertura de bendición que Dios otorga al que se casa. ¿Ve? Que si se tienen hijos fuera del matrimonio, van a ser hijos expuestos a la maldición, fuera del matrimonio.
Hablar de esas cosas. ¿Por qué Dios bendice el matrimonio? Dios bendice el matrimonio porque para eso dijo, varón y hembra los creó. Y les dijo, creced y multiplicaos, y los bendijo Dios. Los bendijo como matrimonio. No los bendijo por fornicario, los bendijo porque se casaron. Por eso es que los hijos que nacen fuera del matrimonio tienen demasiadísimos problemas. Muchas veces vienen con problemas desde que están en el vientre. Muchas veces desde que están en el vientre empiezan las rebeliones. ¿Pero por qué? Porque no están bajo la cobertura de la bendición matrimonial. Hable de eso con sus hijos. ¿Pero quién le va a enseñar a usted? La iglesia. La iglesia está enseñando otras cosas, el amor al dinero y esas cuestiones que, bueno, hablamos en otro tema, ¿verdad? Pero seguir hablando de temas de el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio no es para divorciarse. Decirles, el matrimonio no es para el divorcio. El que se casa es para llegar hasta el final. Piénselo bien. Porque, y explíquele, después vienen los hijos. Y si hay un divorcio, ¿quién va a criar esos hijos? Y si hay un divorcio, ¿quién va a amar esos hijos? Hacer ver eso, que, que la responsabilidad matrimonial no es solo por la bendición, es también por la descendencia, es también por la familia. Hay temas que son importantísimos, ¿verdad? La relación que tiene que haber entre los padres y los hijos. Porque el día de hoy una de las cosas más terribles que se pueden ver es la mala relación que hay entre los padres y los hijos. Y por eso es que los hijos están en una total rebelión contra sus papás. Los hijos ya no respetan a los padres, los hijos no profesan ningún tipo de consideración hacia sus padres, hijos que golpean a sus padres, hijos que insultan a sus padres, hijos que no se dan cuenta que al hacer eso están entrando en terreno de maldición, porque ahí dice, y lo repitió el Señor Jesús, maldito el que menosprecie a su padre y a su madre. Explicar eso. Por eso sigo pensando que es importante que la iglesia enseñe, que la iglesia sea madre y maestra. Yo estoy hablando de una iglesia que sea maestra. ¿Cómo buscar la bendición de Dios? Enseñar. Pero que esas enseñanzas tienen que venir del hogar, no solamente del púlpito, sino también del hogar. La bendición de Dios es la que enriquece y no trae dolor en ella, no trae angustia en ella, no trae tristeza en ella. Pero es la bendición que viene de Dios. Porque habrá gente que se siente muy bendecida económicamente, pero no tienen paz, no pueden disfrutar de la bendición, porque muchas veces son riquezas mal habidas, muchas veces son riquezas adquiridas en condiciones de criminalidad, de venta de drogas y de cosas así. Esas bendiciones no nos dan paz, pero la bendición que viene de Dios no solo enriquece, sino que también dice que no nos trae angustia, no añade tristeza en ella. Buscar la bendición del Señor, más que de meterse a querer tener plata de cualquier forma, querer tener enriquecimientos a cualquier forma, dependiendo de la forma. Muchas veces hay riquezas que se vuelven maldición. Hablar de estas cosas, la iglesia necesita enseñar de esto. Por eso es importante que te preguntes, ¿qué te está enseñando la iglesia? ¿Qué te está enseñando el pastor de la iglesia? ¿Cuál es esa doctrina que está saliendo ahora? Porque tener iglesia, mire cómo está ahorita la iglesia católica. Mire cómo están ahorita de revueltos, peleándose los cardenales y todo. ¿Por qué? Porque la enseñanza se tergiversó. Porque todo esto de la aceptación de los trans es antibíblico. Todo esto de la aceptación de las doctrinas de sexo antinatural. Mire, todo lo que es contra la naturaleza es contra Dios.
Todo lo que es antinatural es contra Dios. Porque la naturaleza solo obedece las órdenes que vienen de parte de Dios. Como dice el Salmo, vientos huracanados que cumplen sus órdenes. La naturaleza cumple las órdenes de Dios. Por eso, todo lo que es antinatural hay que tener cuidado. Estamos hablando de antinatural. Y me gustaría hablar de otros temas, hermano, lo vamos a seguir abordando en otras oportunidades, pero yo quisiera que usted se diera cuenta que lo que Dios quiere es enseñanza. Por eso es que el verbo vino como palabra. Por eso es importante la doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. En el principio existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, la palabra. Por eso importante es la doctrina, porque es la palabra que enseña, la palabra que transmite. Y qué tremendo cuando el pueblo cree que está recibiendo una sana doctrina y ve que le meten ideología de género. Pastores que ni siquiera tienen idea qué es la ideología de género. ¿Cómo le van a enseñar? ¿Cómo van a enseñar a la gente? ¿Por qué la ideología de género no puede entrar en la iglesia evangélica? Es más, hay iglesias evangélicas, episcopales, hay iglesias de ese corte luterano, así, ¿verdad? Que están aceptando a los trans y están aceptando a los transespecies también. Están aceptando a los que profesan esas anormalidades biológicas. Drag queen, por ejemplo. El otro día estaba viendo que en una iglesia permitieron que entrara en una exhibición un hombre vestido de mujer, la famosa drag queen. Bueno, no los odiamos, no estamos profesando odio contra ellos de ninguna manera. Pero usted y yo como cristianos no podemos estar de acuerdo con el sexo antinatural. No podemos aceptar, cristianamente no podemos aceptar las ideas estas de transexualidad, de transespecie. Todo esto hay que hablarlo y hay que enseñarlo. Y tener una iglesia bien enseñada, bien preparada, una iglesia que sepa distinguir el bien del mal. Porque eso es lo que está pasando hoy. Vamos a la iglesia como por costumbre, ¿verdad? Estilo católico. Todos los domingos a misa, por costumbre, pero no aprendimos nada. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te están enseñando? Pero queremos invitarte también nosotros, haciendo nuestro esfuerzo, invitarte a la obra de Orange. El culto de nosotros, el servicio de nosotros es a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m. Y sí, los domingos empezamos a la 1:00 p.m. 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Repito, 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim a la 1:30 p.m. los domingos, en donde vamos a compartir estas cosas. Para nosotros es importante la familia. Para nosotros en este momento que estamos viviendo, que estamos atravesando históricamente y en el plan de salvación, es importante la familia. Sabemos que en los días de Noé, la familia fue la que sufrió el ataque. Sabemos que en los tiempos de Lot, la familia fue la que sufrió el ataque. Y sabemos clarísimo que hoy día lo que está sufriendo el ataque es la familia. Ahora, todas estas enseñanzas que vienen de la ideología de género, todas estas ideas o filosofías, todos estos pensamientos humanistas que vienen de la ideología de género, habla del amor. El mundo no sabe amar. Hablan del amor y no saben lo que es eso. Dios es el amor. Dios es amor. Y todo esto lo que viene es a destruir la familia, a destruir el matrimonio. Por eso es que vienen esas ideas antinaturales, sexo antinatural. ¿Para qué? Para destruir el matrimonio. Destruyendo el matrimonio, quieren destruir la familia. Y destruyendo la familia, destruyen el propósito de Dios. Eso es lo que ellos quieren. Por eso nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestra fe, entendiendo que no podemos ser
confundidos. No podemos empezar a llamarle a lo malo bueno, ni a lo bueno llamarle malo, como lo están haciendo ahora. Ellos porque no tienen enseñanza. Pero si nosotros tenemos la verdad que es Cristo Jesús, tenemos que enseñar la verdad. Enseñarle la verdad a los padres de familia para que la transmitan a sus hijos. Porque en estos días lo que está bajo peligro, lo que está bajo ataque, es el concepto de familia, el concepto bíblico de lo que debe ser la familia, el concepto de Dios de lo que debe ser la familia. Por eso lo invitamos, 1:30 de la tarde en la obra de Orange, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, aquí en el sur de California. Quedan ustedes cordialmente invitados. Esta es nuestra idea. Vamos a siempre enseñar cómo es la familia conforme a la palabra del Señor, cómo es el matrimonio conforme a la palabra del Señor, la relación entre padres e hijos conforme a la palabra del Señor, cómo se debe vivir la vida conforme a la palabra del Señor, siempre tratando de fortalecer los vínculos familiares, la relación entre la familia, para poder rescatar nuestra familia. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente. Lo esperamos.